Hola personas, bienvenidos a esta nueva clase donde vamos a trabajar la segunda parte de la temática de la evolución. Esta vez haremos hincapié en las teorías evolutivas más importantes. Recordemos el orden en que se deben ver esta saga de videos. Previamente al video que se está reproduciendo tendríamos que ver el camino hacia el pensamiento evolutivo, cuyo link dejaré en la descripción. Luego proseguimos por este video llamado las teorías evolutivas para continuar con los mecanismos de la evolución. También completamos el tema con dos videos que no son correlativos. Uno se llama Las evidencias de la evolución y el otro Los caminos de la evolución. En este video vamos a trabajar sobre las teorías evolutivas más importantes en la biología. Vamos a comenzar por el transformismo, quien fue propuesto por Jean-Baptiste de Monnet, caballero de Lamarck, también conocido como Lamarck a secas. Lamarck fue un naturalista francés que expuso en 1809 la primera teoría evolutiva en ser detallada. Además, fue la primera persona en acuñar el término biología para referirse al estudio de los seres vivos. Acá nos deja algunas imágenes donde podemos apreciar que no tenía cara de buenos amigos. Podemos ver una fotografía de su libro original llamado Filosofía Zoológica y por supuesto nos deja su autógrafo. La propuesta de Lamarck consistió en describir que los organismos cambian necesariamente a lo largo del tiempo para volverse cada vez más complejos. Él aseguraba que los seres vivos poseían una fuerza vital que los lleva a adaptarse y que los cambios en el ambiente que ocurren a lo largo del tiempo producen que las especies modifiquen sus hábitos. Como consecuencia de esto, si una especie utilizaba más un órgano durante toda su vida, éste se iba a fortalecer. En cambio, si se dejaba de usar ese órgano, se podía debilitar y podría llegar incluso a desaparecer. Y las modificaciones adquiridas por el uso o desuso de los órganos podrían ser transmitidas a la descendencia y con el tiempo la especie se transformaría. Por eso es que cuando se refiere al transformismo se le suele hacer referencia a el término herencia de los caracteres adquiridos. Es decir, que aquellos caracteres que son adquiridos, que no se tienen desde el nacimiento, podrían pasar a la descendencia, es decir, a las generaciones futuras de una especie. El clásico ejemplo de la teoría de Lamarck consiste en describir que las jirafas podrían haber surgido a partir de animales muy parecidos a los caballos, que durante todo el transcurso de su vida estiraban los cuellos y patas para alcanzar las hojas más altas y tiernas de los árboles. Como consecuencia de esto, durante toda la vida del animal, las patas y los cuellos se fueron estirando. Y a raíz de esto, los hijos de estos animales antecesores de las jirafas nacían cada vez con el cuello y las patas más largos. Podríamos plantearnos si es posible la herencia de los caracteres adquiridos, pero tal vez sea una pregunta que no tenga una respuesta de forma inmediata. Vamos a hacer otras preguntas que nos movilicen a pensar si hay una respuesta para esta pregunta que estamos planteando. La primera es ¿por qué seguimos naciendo con muelas de juicio si nuestros padres y abuelos se las quitaron? Según la teoría de Lamarck, el hecho de no haber usado esas muelas de juicio durante un tiempo y habernos extraído durante varias generaciones debería haber desembocado en la ausencia de muelas de juicio en las posibles próximas generaciones. Por otro lado, también podemos preguntarnos qué sucede si le cortamos la cola a un ratón, a su hijo y a todos los descendientes, porque según la teoría de Lamarck, en algún momento deberían aparecer ratones sin cola. Para esto, el científico August Weismann en el año 1883 propuso un experimento, de hecho lo llevó a cabo. Acá tenemos a la persona responsable del sufrimiento de tantos ratoncitos, porque lo que hizo August Weismann es cortarle la cola a varias generaciones de ratones. Fueron aproximadamente 20 generaciones de ratones, es decir, a los ratones, a los hijos de esos ratones, a los nietos de esos ratones y así sucesivamente. Según la teoría de Lamarck, debería aparecer en algún momento algún ratón sin cola. Bueno, claramente no sucedió esto. No apareció ningún ratón que
no posea cola. Ya más cerca de nuestros tiempos, en el año 1923, Paul Kammerer intentó realizar un experimento para demostrar la teoría propuesta por Lamarck. Acá podemos ver a Paul en una fotografía, acá podemos ver a Paul... Ah, no, esperen, no es un Paul. Es parecido, pero no es Paul. Este animal es un sapo partero. Estos anfibios se caracterizan porque se aparean en tierra y no poseen en las patas unas protuberancias que a los sapos que se aparean en el agua les sirven para sujetarse a la hembra durante el apareamiento. Él propuso que si a estos sapos se los colocaba en agua y se los obligaba a aparearse en un medio acuático, estos sapos en algún momento desarrollarían estas almohadillas nupciales que están presentes en las patas. Él admitió y viajó por todo el mundo llevando sapos parteros con estas almohadillas nupciales que había obtenido, pero un tiempo después se publicó en una revista de interés científico que estas almohadillas nupciales eran una farsa y habían ocurrido por la inyección de tinta china. Paul Kammerer nunca admitió haber cometido un fraude y se suicidó llevándose con él la duda de qué pasó realmente. Hay muchas teorías conspirativas que tienen que ver con el momento histórico que se vivió en ese momento. Pero bueno, siempre nos va a quedar la duda. Por otro lado, tenemos un caso muy particular, que es el caso de Oberkalix. Oberkalix es una aldea que queda en Suiza. Acá la podemos ver. Hoy en día es muy bonita, pero en algún momento pasó por una terrible hambruna donde el pueblo no podía abastecerse de alimentos y todos los niños que nacieron en ese periodo tenían problemas como bajo peso y un montón de enfermedades relacionadas a una mala nutrición durante el embarazo. Sin embargo, una vez que se superó la hambruna, se siguió detectando durante mucho tiempo más este tipo de problemas relacionados a la desnutrición durante el embarazo. Entonces, esto podría representar una evidencia para la teoría propuesta por Lamarck, es decir, un carácter adquirido podría de alguna manera heredarse en la descendencia, es decir, que todas estas enfermedades y problemas que surgen a partir de una mala nutrición durante el embarazo podría pasar a las siguientes generaciones. Y ahora sí llegamos a la selección natural propuesta en 1859 por Charles Darwin. ¡Qué grande, Carlitos! Darwin es la estrella de la biología, es decir, fue aquella persona que fue capaz de proponer un cambio en el estudio de la biología. Gracias a su teoría sobre el origen de las especies, hoy en día podemos estudiar a la biología desde una perspectiva evolucionista. Acá lo tenemos a Charlie cuando era chiquitito, retratado con una planta que parece ser de alpiste. Acá lo tenemos de un poquito más grande, también le gustaba tomarse selfies. Y acá lo tenemos ya de un poco más mayor. Y acá tenemos a Darwin, bueno, no, este no es Darwin, este es otro Darwin que seguramente lo conocen, pero no es el Charles Darwin que nos interesa a nosotros. Darwin recorrió el mundo en el Beagle, un barco llamado Beagle, recolectando muestras e ideas que dieron nacimiento a la teoría de la evolución por selección natural, que es la que vamos a describir en breve. Él partió de Inglaterra, recorrió la costa atlántica de América del Sur, pasó por las Islas Malvinas, por el estrecho de Magallanes y se fue para el lado del Océano Pacífico. Pasó por las Islas Galápagos y finalmente, tomando la ruta del Pacífico, costeó el sur de Oceanía. Sí, todo esto es un golazo para toda la gente que dice que la Tierra es plana, porque claramente si la Tierra hubiera sido plana no podría haberse ido por aquí y vuelto por aquí. Finalmente pasó por Cape Town en el sur de África, volvió a Bahía y
emprendió su regreso hacia Inglaterra. Estuvo aproximadamente 5 años arriba del barco. Bueno, bajó del barco se supone, ¿no? No estuvo los 5 años arriba del barco, pero el viaje en sí que realizó en este barco por todos estos lugares que le permitieron inspirarse en la teoría de la evolución por selección natural, le tomó unos 5 añitos a Charlie. Y como no podía ser menos, acá tenemos una fotografía de uno de los ejemplares primeros del origen de las especies, por selección natural. Por supuesto, teníamos que pedirle a Charlie que nos dejara un autógrafo. Lo que propone Charles Darwin mediante su teoría de la selección natural es que en una población nacen más individuos de los que pueden sobrevivir porque los recursos del medio son siempre limitados, es decir, no alcanzan para todos. Por otro lado, entre los individuos de cualquier especie existen variaciones o diferencias heredables. Es entonces cuando se produce la selección natural. Si nacen más individuos de los que pueden sobrevivir, y no todos son iguales, sobrevivirán aquellos que posean alguna variación que les proporcione cierta ventaja con respecto a los demás. Es así como la población comienza a cambiar gradualmente, ya que los individuos que sobreviven son los que tienen descendencia y a ella le transmitirán la variación ventajosa. Podemos analizar un ejemplo bastante reciente, que es el de la Aviston betularia, también conocido como las mariposas del abedul. Estas mariposas se posan sobre los árboles de abedul que están cubiertos en su tronco por líquenes, y antes de que ocurriera la revolución industrial había más individuos claros, pero luego ocurrió la revolución industrial y los árboles se llenaron de hollín. Estamos hablando de mediados del siglo XVIII. Luego de la revolución industrial, aquellas mariposas del abedul, Aviston betularia, comenzaron a cambiar, es decir, que las poblaciones poseían mayor abundancia de individuos oscuros. Tendremos que preguntarnos por qué cambió la población de Aviston betularia. Pensemos lo siguiente. Los individuos claros ya no se podían camuflar porque los abedules estaban cubiertos de hollín. Por lo tanto, los depredadores, en vez de comerse a los más oscuros, comenzaron a comerse a las mariposas de color claro, ya que no estaban camufladas. Por lo tanto, los individuos oscuros vivieron más tiempo y podían transmitir a su descendencia esa característica que hace referencia a su color oscuro y que les permite camuflarse. Por lo tanto, la selección natural favoreció, antes de la revolución industrial, a aquellos seres vivos de esta población que poseían un color claro, mientras que la selección natural favoreció, luego de la revolución industrial, a los individuos oscuros. Entonces, ¿cómo podríamos explicar lo sucedido con las jirafas desde una perspectiva darwinista? Podríamos explicar que en una población de jirafas había individuos de cuello largo y también habían nacido individuos de cuello corto. Pero que las jirafas de cuello largo se alimentaron mejor, por lo que vivieron más tiempo y dejaron descendientes de cuello largo. Es decir, que para este ambiente poseen mayor aptitud. Es decir, son más aptas para el medio en que viven. Finalmente, las jirafas de cuello largo prevalecieron, mientras que aquellas que tenían el cuello cortito, pobrecitas, se extinguieron. Joshua y Esther Lederberg en el año 1952 intentaron poner a prueba mediante un experimento la teoría de la selección natural. Acá tenemos a los dos científicos rodeados de cajas de Petri. En las cajas de Petri se suele preparar un medio de cultivo, es decir, una especie de sustancia gelatinosa con nutrientes para reproducir seres vivos, en este caso bacterias de la especie Escherichia coli. Cada puntito que vemos en el cultivo
en el medio de cultivo representa una colonia bacteriana. Ellos prepararon una especie de sello forrado de terciopelo que le permitía obtener una impresión del cultivo original y replicarla en medios de cultivo, algunos de los cuales poseían antibiótico, un antibiótico capaz de evitar la propagación de la Escherichia coli. Entonces obtuvieron colonias de bacterias en algunos medios de cultivo que no poseían el antibiótico, y esas bacterias estaban en la misma posición que las colonias de bacterias del cultivo original, mientras que en aquellos medios de cultivo con antibiótico en un principio no obtenían ningún tipo de colonia. Pero, en algún momento ocurrió el milagro. No milagro. Acá hablamos de ciencia, señores. No hablamos de milagros. Lo que sucedió es que en algún momento los Lederberg obtuvieron colonias de bacterias en el medio de cultivo con antibiótico. Esto quiere decir que aparecieron bacterias capaces de resistir el antibiótico, una característica que no se había encontrado en el medio de cultivo original. Pero gracias a la posición en que se encontraban estas colonias de bacterias, se pudo buscar con un poco más de detalle en el medio de cultivo original para encontrar bacterias resistentes al antibiótico. Esto fue posible justamente porque, como mencionamos hace unos segundos atrás, cada medio de cultivo producido nuevo es una réplica del cultivo original, porque se toma una impresión a modo de sello y se la coloca en este pequeño dispositivo, aparato, objeto con forma de sello recubierto por terciopelo, se los coloca en un medio de cultivo nuevo. Por lo tanto, los Lederberg pudieron buscar con mucho detalle en el medio de cultivo original a las bacterias que identificaron como resistentes al antibiótico. Por lo tanto, esto nos demuestra la posibilidad de la selección natural. En aquel medio de cultivo original existían bacterias que no recibían ningún beneficio por desarrollarse en ese medio de cultivo, pero cuando son pasadas a un medio de cultivo con un antibiótico, pueden sobrevivir y van a proliferar, y todas las poblaciones de bacterias que surjan a partir de las que sobrevivan por poseer esta resistencia al antibiótico tendrán esta característica. Superbacterias. Bueno, personas, esto ha sido todo por esta clase y recuerden que el tema continúa en el video que se va a llamar Los mecanismos de la evolución. Chau, chau, nos vemos pronto, hagan sus tareas.